pues muertos, esqueletos, NNs de todas las edades, todos los tamaños, y ella solo lo miró, sonrió como calmadamente y se desvaneció. Empezó a caminar espectralmente hacia ellos. Aparece un día sin vida en su oficina. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nevermore. Mi nombre es Juan Diego. Y mi nombre es Sofía y queremos empezar agradeciéndoles por haber visto el episodio anterior, el de la masacre de Poseto. Creo que tuvo muy buena recepción en nuestro pequeño público y Sí. estuvo muy interesante ver como todas las opiniones y comentarios y cosas que más adelante ojalá podamos como desenvolver. Sí, fue muy interesante ver historias de personas cercanas que nos contaron cuál fue su percepción de ese hito histórico en Bogotá. Y spoiler, conseguimos a alguien que vive en el edificio de Campo Elías Delgado. Vamos a ver si podemos hacer ahora sí la expedición paranormal. Esta noche venimos con un nuevo set, probando algo nuevo, mostrando algunas otras cosas de nuestra colección. Como invitado especial podría decirse que también está Frank, pero esa es una historia para otro episodio. Hoy, Juandi, vengo con la misma dinámica. Yo te cuento una historia, tú me vas a opinar, me vas a preguntar, vas a reaccionar, vas a responder lo que tú quieras y la idea es como que vayamos generando una conversación. ¿Listo? Tomé algunas decisiones logísticas sobre el podcast. La idea pues tú ya la sabes, pero para que nuestros oyentes lo sepan es que queremos tratar temas de terror. Con terror me refiero a fantasmas, espectros, brujas, vampiros, etc. Crímenes, como el anterior episodio. También cosas como misteriosas, tipo, no sé, lugares misteriosos, extraterrestres, tal vez la historia de uno que otro personaje como de la cultura del terror. Y cada cuarto episodio me gustaría que trajéramos a un invitado. Ok, nos cuentan si quieren venir a hablar con nosotros. Para el día de hoy tenía un tema, pero decidí aguantarlo un poquito para nuestra primera invitada, que espero que venga pronto, porque me parece que va con la temática de lo que ella hace. Ok. Entonces, para hoy me tocó cambiar un poquito el tema y siguiendo un poquito como con la dinámica del episodio anterior de hacerlo todavía de Bogotá, hoy te vengo a contar sobre 3 lugares que de Bogotá o sus alrededores que están bastante embrujados y tienen fama de tener muchísima actividad paranormal. Ok. Primero voy a empezar contándote sobre el cementerio central. Uno de mis temas favoritos de toda la vida, Después te hablaré sobre el Hospital San Juan de Dios. del cual no tengo ni idea. Y por último, el Castillo Marroquín. Listo, entonces voy a empezar por Cementerio Central. ¿Dónde queda el Cementerio Central? Queda en la avenida 26 o también conocida como Avenida El Dorado, que es la del aeropuerto, entre las carreras 17 y 20, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires. Es el cementerio más importante de Bogotá y el más antiguo. Ahí hay enterrados sobre todo presidentes, pues no es como que sobre todo en cuanto a cantidad, sino que es como a lo que la gente va turísticamente, sobre todo a ver pues tumbas de presidentes, de personajes históricos, de artistas, de poetas, etcétera, pues que han sido importantes como para la historia de nuestro país. Fue construido por Pío Domínguez y Nicolás León en 1836, o sea, hace 189 años exactamente. 189. Hice la cuenta con mi cabeza. Bueno, fue construido hace 189 años, en 1836, bajo la presidencia de Francisco de Paula Santander. Ok. O sea, hace un montón de tiempo. Se construyó inicialmente con fines de salubridad. Antes de eso, se enterraban a los muertos en las iglesias o como monasterios. Pero pues ya había mucha gente, como que la ciudad, que en ese momento, bueno, no, sí era una ciudad, iba creciendo mucho, entonces claro, pues empezaron a llenar y también por cuestiones de salubridad, porque pues la gente se empezó a morir pues de enfermedades contagiosas, empezaron a dar cuenta que eran como epidemias, entonces era mejor como mantener los cadáveres lejos. Bogotá era tan pequeña que eso ya era las afueras de Bogotá, ya era 30 minutos. Estamos hablando que si el centro de Bogotá, lo que era, digamos, Bogotá... La Candelaria. Candelaria, es la carrera 0, esto es
Eh, 26,17. o sea, 17 cuadras ya era lejos de lo que era Bogotá Central. Como para ubicarnos también, yo siento que esto es importante para entender la cantidad de gente que existía en esa época en Bogotá y compararlo con que hoy en día estábamos hablando de carrera 200, calle 200. Entonces, No, eso ya era las afueras y era 30 minutos de Bogotá. Entonces, bueno, lo inauguraron y la gente duró muchos años sin ser capaz de enterrar a nadie ahí, porque creían que si no los enterraban como en lugares religiosos, se iban a ir a otro lado que no fuera el cielo. para abajo, no para arriba. ¿Listo? Entonces era muy raro como esta idea de cementerio lejos de. Ajá. Sí, como que igual tuvieron que construir una iglesia dentro del cementerio como que para que la gente se relajara un poquito. Y también porque cuando el presidente Francisco de Paula Santander, pues se murió, lo enterraron ahí, entonces la gente dijo, bueno, ok, podemos Ya podemos empezar confiar que sí a está el enterrar precio. ahí. Este cementerio es gigante. Ujú. O sea, para los que han ido, pues ya saben que es súper grande y se divide en varias partes. Parte principal es la gente importante y las tumbas que se quieren hacer cierta preservación histórica, que son estas partes como del mausoleo, como, sí, de los presidentes, poetas importantes, gente que sale en los billetes. Esto es la bóveda central del Sí, cementerio. se llama elipse central también, que es Ujú. como sí, cuando uno entra por la puerta principal, que es esta que tiene Sobre la el 26. dios griego Cronos Ujú. y que dice una frase como resurgirán de la muerte. Esa puerta es la principal y ahí lo que entras ahí es como la zona A, se llama el lado A. La segunda parte es como el lado un poco más del pueblo, que es toda la parte que intervino Beatriz González, que son como la parte de las lápidas, Ujú. que tienen estas serigrafías hechas por ella, que digamos que es como, estos eran como en principal como los dos lados, que era como el lado de gente con mucha plata y el lado de gente pobre. ¿Listo? Antiguamente había una fosa común donde enterraban como a pues todas las personas que nadie sabía su identidad, que es la parte que hoy en día es lo que tú dijiste al comienzo del centro de memoria. Sí, Centro Memoria. Se llama Centro Sí, Memoria. ahorita voy a hablar de eso igual. Esa parte pues era la fosa común. Em, También está una zona de militares y policías. Y ya, eso es como en general, es un cementerio muy grande, muy dividido, se ve como de verdad cuál es la parte de la gente importante y cuál no. Ujú. Pero bueno, eso es como la generalidad del cementerio. Hay algo muy importante que se realiza en este cementerio y por lo cual pues yo creo que es como tan famoso y tan recurrido, es el culto a las ánimas. ¿Sabes qué son las ánimas? Espíritus, fantasmas. Sí, son las almas que quedaron, que están como estancadas en el purgatorio. Ok. ¿Listo? Esa es como la definición religiosa. Entonces digamos como que no es necesariamente que son almas como malas o como que están en el infierno destinadas a cumplir un castigo, sino más bien es como que les falta cumplir con algo. Ok. Entonces se quedaron ahí como en ese limbo, ¿listo? Que no es ni cielo ni infierno. En este cementerio hay muchísimas como mitos que es que la gente va a rezarle o a pedirle cosas a muchas de estas almas, Ok. a sus tumbas. Entonces, unas de las más importantes son las hermanas Bodmer, que es una tumba que uno ve en esta parte como del lado A, Ajá. de la parte principal, que son, la tumba es una escultura de ellas, son como dos hermanitas, hay quienes dicen que son gemelas, pero pues no, una se ve que es como más grande que la otra. Y allá van como las madres que necesitan ayuda para la salud de sus hijos. Ok. Van y les piden generalmente con ofrendas, flores o pues cualquier cosa como que crean que les puede gustar y pues les piden como que les haga el milagro. ¿Esa no es la tumba a la que le llevan muchos dulces? Como para los niños. Puede ser, Mm. sí puede ser. Está la tumba también, otra de las ánimas famosas es la de Julio Garavito, Ujú. que es el que salía en el antiguo billete de 20.000. Es un astrónomo, se supone que cumple como peticiones, sobre todo monetarias. Entonces Ok. tú tienes que ir con un billete antiguo de 20.000 pesos, que además como ya no los producen más, pues Más raro. es como una reliquia. Y lo tienes que frotar sobre la tumba y pedirle, no sé, que te vaya bien en X negocio o que te dupliquen el sueldo en tu trabajo.
Hay otra tumba súper famosa que se llama la tumba de Salomé. A esta van las trabajadoras sexuales sobre todo y también dicen que van como sicarios o personas como con trabajos ilegales, por decirlo así. Y la historia de ella es como que el esposo la incineró y la dejó Ok. toda quemada. Entonces como que su alma se les aparece, esta sobre todo le piden cosas como en la noche, se les aparece súper encorvada como tratando de taparse las quemaduras y las personas como que le piden cosas son sobre todo trabajadoras sexuales. Sí, y también pensando, pues que es, o sea, estar en la noche dentro del cementerio pidiendo ese tipo de cosas, pues no solo me parece tétrico y aterrador, sino que es ilegal, ¿no? El cementerio cierra a cierta hora y pues para poder estar adentro, digamos, para hacer las ofrendas de noche, cuando le han visto aparecerse y eso, pues es básicamente que se metieron o se escondieron Se dentro del metieron o se cementerio y se escondieron, o sea, es esperaron. que igual es un lugar muy grande y lleno de escondites impresionantes, o sea, es muy normal que un guardia de seguridad, pues creería yo, no vea que alguien está ahí, de hecho mucha gente vive ahí, Mm, y de hecho no solo es aterrador Peligroso. sobrenaturalmente, sino que Ajá. también terrenalmente es ultra peligroso. Que pues este tipo de ofrendas no son como algo que uno hace como tipo, ay, a ver si me sale como a cualquier cosa, sino que es un esfuerzo realmente grande y como, Una petición se vuelve más como un ritual, como un sí, mini ritual pagano. Sobre todo porque hay gente que va como con intenciones muy limpias, como sobre la salud de los hijos, sí, como hay gente, como lo que hablamos de sicarios que van como a pedir que les lograr algún trabajo, ¿sí me sí, entiendes? Como que también es una intención diferente y mucho más sí, oscura. Los lunes, sobre todo, son el día en que la gente va a hacer estas cosas, porque es el día de la santería y los rituales no católicos. ¿Listo? Entonces, pues, si uno quiere como ver este tipo de acciones u quiero el lunes. ofrendas toca ir el lunes, que además es el día más concurrido también. Hay un señor colombiano, escritor e investigador muy importante que se llama Esteban Niño Cruz. Él escribió un libro que se llama El libro negro de la brujería en Colombia, lo recomiendo, nosotros lo hemos leído. Sí, lo leímos. Y él hace una investigación en el Centro de Memoria y Reconciliación, Ujú. que es lo que era la antigua fosa común del cementerio central. Él logra porque tenía como una amiga, o tiene una amiga que trabajó como haciendo esta construcción, este cambio, y él logra ir a cuando están desmantelando, por Ajá, decir así, la fosa común. Se encuentra pues con un panorama bien turbio, o sea, es pues muertos, esqueletos, NNs de todas las edades, todos los tamaños, pero también como los constructores que fueron los encargados de sacar todo esto como del suelo, encuentran un montón de elementos para la brujería, pero ok. un montón. Y a él le llamó mucho la atención unos que eran como unos frascos de mayonesa, o sea, como frascos de vidrio con Ujú. tapitas y El súper normal. clásico fruco, Sí, etiqueta azul. pues sin etiqueta. Eh, um, Como con unos dedos, lo que parecen ser dedos metidos Ujú. y como atravesados por clavos y o alfileres, también con fotos antiguas como súper dañadas. Y le cuentan que esta es como una manera muy común como de hacer brujería y que no son solo como, no son dedos en realidad lo que él vio, eran como lombrices, como mini culebras que las usan para eso y las meten ahí vivas. Ok, Entonces era como el tipo de brujería más común como que se manejaba en esta fosa común. También vi una entrevista de él que habla de una parte muy importante del cementerio central que está en la parte principal, a la cual le llaman la escalera de caracol o la escalera del diablo. Listo, ahorita te hablaré un poquito más de eso, pero es como unas escaleras que bajan. Hay personas que dicen que adentro pues pasan diferentes rituales, que hay diferentes sectas como satánicas y de otras religiones no católicas que hacen como sus rituales y sus cosas ahí, pero como que hay varias que dicen que es como una cripta, hay gente que dice que es una fosa común, hay gente que dice que tú bajas y hay un mausoleo. El caso es que muy poca gente ha bajado porque uno es muy aterrador y otra porque ahorita eso está clausurado. Listo, está sí. completamente sellado, está con cadenas, está con todo. Sí, yo recuerdo en la universidad que me metí mucho en el tema del cementerio central. Llegué a un libro sobre arquitectura, curiosamente,
que hablaba sobre la arquitectura del cementerio central, muy ligado a todo este tipo de prácticas que hay dentro del cementerio. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, me tocaría volverlo a buscar, eso fue hace muchos años. Pero hablaban de esa construcción específico de las escaleras en caracol. Entonces, debido a eso, pues a mí me dio curiosidad y fui a mirar. Y sí, es muy miedoso. O sea, es... ¿Pero lograste bajar? No bajé por lo mismo. Tiene una puerta, o sea, está cerrado como con una reja. Se puede ver como hacia adentro. Es una construcción que yo siento que es antigua, claro que sí, pero no es tan antigua como uno cree. Porque está como en baldosa y si no estoy mal, la baldosa era como medio azulada, era un color bien extraño. Adjuntamos foto. Cuando la encontremos, sí. Y el sentimiento de estar frente a esa reja y de ver la edificación, sabiendo ya como lo que sucede alrededor de esta, es muy tenso, como que se siente un ambiente muy pesado. Y también hay algo muy curioso y es que uno ya por esa zona que es más saliéndose de la zona central, empieza a ver muchas tumbas abiertas, como ladrillos rotos, huecos dentro de las tumbas, que es exactamente en donde la gente o saca huesos para hacer brujería o mete los enredos como los de los frascos que acabas de Amarres. mencionar. Es que es muy normal que la Amarres y gente amarres. use huesos de muertos para Sí. sus cosas de brujería. Y también, sí, hay gente que dice como que si tú te pones en esa escalera donde te pusiste tú, como solo en la reja, ya empiezas a escuchar Sí. cantos, empiezas a escuchar gritos, susurros. También hay gente que dice que entraba gente y jamás volvía a salir. Entonces, de cierta manera es como un enigma lo que pasa allá adentro, como que no sabemos si es simplemente sobrenatural o en realidad es como otra historia como esto de las personas que viven dentro de las Sí, como los hombres alcantarillas. topos. O sea, ni idea y creo que es algo que no quiero averiguar, al menos no por mí misma. Sí. Pero bueno, hay un canal de YouTube que me salvó el día de hoy en este episodio que se llama Conexión Enigma, para Ajá. que lo vean. Y allí también cuentan como historias, como sobre todo que al encargado, a Howard, creo que se llamaba, el encargado como de hacer el podcast, la gente del común le manda historias que le ha pasado. Entonces traje como algunas historiecitas de esas y una sobre la escalera de caracol que le cuenta el hijo de una bruja. Ajá. Él conoce esta historia como porque iba mucho a acompañar a la mamá al cementerio central. Sobre todo era una bruja que se encargaba o la contrataban de quitar, Amarres, sí. de quitar brujerías, Ujú. sí. Que muchos también, o sea, si a ti te ponen, o sea, si algún día te enteras que tienes un amarre, seguramente estará en el cementerio central. Conozco a gente que le ha pasado eso. Y él cuenta que había un habitante de calle que empezó a vivir ahí, como debajo de esa escalera, lo que sea que haya abajo. Sobre todo pues como para resguardarse del La frío, lluvia, el frío, sí. como cogió eso de vivienda y empezó a llevar a mucha gente, como un poco a chicas, también a habitantes de calle, pero como que se agrandó un poco la situación. No se sabe muy bien qué pasó, no lo cuentan muy bien, pero pues se supone que secuestraba mujeres que pasaban por la zona solas y amanecían como con los cuerpos, como pues muertas. Empezó como a volverse un poco más turbia la situación cuando se dieron cuenta que los cuerpos que aparecían tenían marcas y símbolos de religiones De no católicas. ritualísticas, pues. Entonces empezó a creer, pues ese fue como el inicio de pronto de esto de que allí hay sectas que realizan rituales satánicos. En uno de los videos de este canal le manda la historia a una gente que le dice como que ellos no le creían absolutamente nada de las historias que contaban. Y que por eso se fueron allá, como al cementerio central a buscar la escalera de caracol, a todo como precisamente para grabar y desmentirlo, como con una intención ahí como maluca hacia él, pero pues supongo que eso pasa. Y llegaron, eran como 3 personas y llegaron, lograron entrar y estaban bajando, la persona que lo cuenta iba de últimas, que estaba todo súper oscuro, pero que empezaron a escuchar como un montón de gritos y susurros y de cosas y que en una vez se escucharon como ellos son míos, me los pido. Y que se asustaron horrible y salieron corriendo y fue como, marica, nunca más. Entonces, pues bueno, si hay algo turbio ahí abajo.
Espero que si alguien sabe o si alguien tiene como alguna historia relacionada, nos la cuente. Nos dejen los comentarios que siempre estamos felices de leer lo que tengan que contarnos. Otra historia del cementerio central fue de un hombre que una amiga le dice, una amiga de la universidad le dice como que por favor lo acompaña a hacer unas vueltas y él como claro que sí, recogen a la hermanita de ella, que era una niña chiquita como de 9 años, y se van al cementerio central. A él le parece muy raro, él inicialmente piensa como que van a visitar a algún familiar, amigo, lo que sea, pero entonces la amiga le dice como espérame acá, que voy a ir a rezarle a unos niños, a que tengo que pedirles un favor. En la historia que vi decían niños, no sé si eran de pronto las hermanas Bodmer. Él se queda con la hermanita y empiezan como a dar vueltas como muy cerca donde estaba la amiga, como siempre manteniendo como cierta como ubicación cercana y de repente la hermanita empieza como a actuar raro, como de pronto como a mirar hacia lugares así como repentinamente donde no hay nadie y él empieza como pues como a notar estos comportamientos tan extraños. Él escucha que la amiga lo llama, no sé, se llama... Sara. No, él, Ah, él, Julián. Julián. Empieza a escuchar como Julián, Julián. Le dice a la hermanita, vamos, que Sara nos está llamando. La hermanita le dice, sí, hagamos una carrera y sale corriendo. Y él empieza a correr y empieza a darse cuenta que la hermanita no está, que no está por ningún lado. Y empieza como a recorrer tumbas, no sé, para los que han ido sabrán que eso es como pasillos y pasillos de tumbas y uno realmente no ve como una totalidad, como para ubicarse fácil, sino uno está como dentro de un laberinto. No, y también que están es, pues, que no es como lo que uno está acostumbrado De tumbas. sí, que no son tumbas en el piso, son torres, mausoleos y pues a veces son 3, 4 filas para arriba de muertos y muertos y muertos dentro de muchos pasillos. Sobre todo lo que es, ya hablamos de la bóveda central, están las bóvedas laterales, que es donde están, pues, digamos, más el común de la gente, y todavía entierran personas y todo, que ahí, claro, mucho más fácil perderse Sí, si esto uno es está como un corriendo. laberinto de cemento vuelto nada. Sí, Y entonces él empieza a buscarla y a llamarla y no la encuentra, no la encuentra y de repente se encuentra con una niña que se ríe y como que lo llama y no sé qué y él se asusta mucho y de repente como que lo encuentran, como que lo encuentra la hermanita y Sara y le dicen como ¿dónde estuviste todo este tiempo? Como que nada de eso nunca pasó y él duró perdido un montón de tiempo. ok. Y no sabe si fue como que de verdad estuvo perdido o Sí entró como una fue como especie una de cosa de trance o... mental. Y la hermanita de Sara le dice, como yo apenas entramos, vi una niña corriendo y me dijo que quería jugar contigo y que te iba a hacer perder. Ok. Tétrico. Tétrico. Sí, sobre todo porque sí, siento que es muy fácil perderse allá, porque en algún punto las tumbas dejan de ser únicas a ser todas iguales y pierde uno la Sí, noción del claro, espacio. claro. O sea, la sensación que yo sentí sobre todo en esas bóvedas laterales era muy extraña y uno siempre tiene la cabeza como medio en el aire y medio como entre el espacio, huele raro, las cosas son raras, el piso no es, digamos, plano como uno piensa, allá hay muchos como que se derrumban a veces algunas tumbas, a veces porque llueve, entonces hay lodo. Claro. Cuenta la gente que a veces después de llover están caminando y se encuentran huesos en el piso, porque solo se salieron de las Ay, tumbas o qué se salieron del piso miedo. con las lluvias. Cuando deje de estar embarazada, vamos. Bueno, Así me da mucho miedo, la verdad. no, claro que sí. Listo, otra historia famosa, o bueno, no sé qué tan famosa, pero que encontré, es sobre la limpiadora de tumbas. Ok. Listo, un día otro muchacho, le voy a poner a todos Julián. No, este puede ser Juan Sebastián. Un día Juan Sebastián va al cementerio súper normal. Va con la familia a visitar a algún familiar. Y está por ahí, está dándose una vuelta, está curioseando, está turisteando y se topa con una señora que tiene incluso un uniforme que dice Cementerio Central. Ok. La señora está limpiando una tumba que está como tapada. O sea, dices como que está como con matas encima y Sí, o vainas sea, encima, él lo describe como que está tapada, no sé como si con tendrá maleza algún tal tipo de vez. tela o Ok. sí, como que él no alcanza a ver ni nombre, ni fecha, ni nada, pero ella está limpiando esa tumba. Entonces él como que hacen como este
esta pequeña conversación que uno hace como en un bus con alguien, que es como Sí, del vecina, clima. ¿cómo le va? Sí. Sí, está sucio, uy, Sí, terrible. sí, sí, y ella le dice como que su trabajo es limpiar tumbas. No recuerdo bien qué fue lo que le dijo, pero le dijo algo como que a él le causaba muchísima curiosidad, pero pues fue como X. Él se fue, él siguió su vida normal y un tiempo después volvió a ir al cementerio. Le preguntó al vigilante, pues uno de los guardias que andaba por ahí, que supongo que también tienen como cierta asistencia turística, por decirlo así, deben tener como conocimiento turístico. Ah, ok, sí, sí. Pues al Como que están menos, sí, dispuestos. al menos, mira, por acá turístico, por allá no se Sí, meta. exacto. Y le contó como que le parecía muy curioso que la vez pasada habló con alguien que limpiaba tumbas, como que qué trabajo tan curioso. Y él le dijo que hace muchísimos, muchísimos años No no existe. existía ese trabajo ahí, que por eso pues precisamente ese cementerio pues Derrumbado. está un poco derrumbado, sí, como que las tumbas no están limpias ni nada de eso. Y él le dice, no puede ser posible, si yo hablé con ella, y el celador le dice, ¿cómo era la señora? Y Juan Sebastián le dice, era una señora pelirroja y tenía bueno, las descripciones físicas, pero él le dice, y tenía un uniforme del cementerio central. Entonces el vigilante muy asustado le dice, como sígame, se van caminando por el cementerio central, llegan a la tumba en el que él había visto que ella Que la estaba estaba limpiando, limpiando. sí. Está limpia, se ve perfectamente el nombre, se ve perfectamente la fecha. Y el vigilante le cuenta que es la trabajadora, que es la tumba de la Ah, trabajadora que limpiaba las tumbas, uf. que se estaba limpiando su propia tumba. Sí. Otra de las historias es sobre un policía que iba con frecuencia a rezarle a sus otros compañeros. Sean conocidos o no conocidos, se iba a la parte como militar, de pronto a ofrendarles, a rezarles, a agradecerles, pues porque también, no sé, pues él comprendía un poquito su situación, no sé, morir en batalla, lo que sea. Y un día se encuentra un amigo, a él le pareció súper curioso porque este amigo de él trabajaba y vivía en Santander. Ajá. Él le pareció muy curioso, le empieza a hablar, se saludan como si nada, él estaba vestido pues de policía. Em, y el amigo le dice, yo te quiero agradecer por venir a esto. Y le dice como, ¿A qué se refiere? ¿Venir a qué? no, pues como que le agradece, como muchas gracias por venir a rezarnos, no sé qué, bla, bla, bla. Y a él le parece muy extraño que le haya dicho eso, pero en esas le ve que tiene una marca de sangre sobre el uniforme en el pecho. Entonces le dice, como, ¿qué te pasó? ¿Quieres ir a un hospital? Y el otro policía, el amigo, le dice, no, yo ya estoy muerto. Morí en Uh, Santander y estoy acá. Me trajeron, me trasladaron y estoy acá enterrado, pero quiero agradecerte por esto que haces. En ese se empezaron como a salir policías como de las lápidas, como de sí. las paredes de lápidas, y todos como a sonreírle y como a agradecerle y como a despedirse, y pues nada, pues se friqueó horrible. Creo que Pero igual no, todo no está tan grave. O sea, obviamente a mí me daría demasiado miedo. Pero pues al que menos pues es que un fantasma se pues pare a está entre agradecerte. amigos. Bueno, sí. Sí. Pues creo que es lo mejor de lo peor que te puede pasar. Pero bueno, como que la historia termina como en que se puso a hablar, o sea, como que la conversación con el amigo fue como que el amigo le pidió como por favor quédate pendiente de mi esposa y de mis hijos, diles que los amo, que no van a estar solos, y le da como una clave del banco. Y él va Ok. y habla con la esposa y que sí, que será como la clave y pues reclaman como un seguro, como que, o sea, como que todo sí concordó y sí era el alma del amigo y sí, Wow. no sé, raro. Pero vamos a pasar ahora a otra de los cultos a las ánimas, otras de las ánimas importantes que hay, que es Leo Cobb. ¿Sabes quién es? No. Bueno, era el dueño de Bavaria. Ok. Listo, él tiene la tumba también en esa parte donde está Julio Garavito, en toda esa parte de los expresidentes, pues porque el dueño de Bavaria, para los que no sepan, Bavaria es la cervecería más importante Sí, del la país. cervecería más importante de Colombia. Pero bueno, era un señor con mucha Alemana. plata que incluso la gente lo amaba porque fundó el barrio La Perseverancia, este que es al lado de la Macarena,
para sus trabajadores. Ajá. Entonces como que la gente le agradecía mucho, lo quería mucho, y ahí está su tumba. Dicen que uno tiene que ir a pedirle favores, él sobre todo cumple como favores laborales, que uno tiene que ir a pedirle el favor diciéndole tu petición al oído izquierdo, ¿listo? Y le riegas o le dejas una cerveza, esa es como tu ofrenda. Es una de las tumbas que tiene como busto, como que Sí, es un está man ahí. así, de hecho Ok. está como el pensador Sí, así. sí, sí. Ajá, y está, o sea, está asquerosa, está súper regada de cerveza, dicen que huele demasiado feo. Ajá. Y una vez se te haya cumplido como la petición que le hiciste, tú vas y le dices al oído derecho que muchas gracias, que se te cumplió. Ok. ¿Listo? Pero según lo que vi, él, él hace como muchas más cosas que solo laborales, como que es una de las tumbas como que más, generalmente más le piden cosas. Hay una historia de una mujer que estaba embarazada y su padre estaba muy, muy enfermo. Ella vio algún canal nacional que esto pasaba, ¿sí? Como que la gente iba generalmente A pedirle cosas a al man. pedirle cosas a Leo Cop. Y ella, desesperadísima por la enfermedad de su padre, se va. Está pidiéndole el favor al oído izquierdo y de repente ve como en un árbol enfrente de ella, detrás del árbol, empieza a aparecer una figura, como una sombra. Ella se asusta mucho y se empieza a dar cuenta que a su alrededor empiezan a salir sombras muy extrañas de todo lado. Se da cuenta que está sola, como que son ellas y las sombras, y que son sombras como humanas, pero no humanas. Sí, como que son humanas, pero como con unos tamaños tal vez un poco extraños y tal vez como unas longitudes raras. Ajá. Entonces eran como unas sombras súper altas, de repente como con brazos y piernas muy largas, o sombras muy chiquitas como niños, pero tal vez más chiquitas que niños. Sí, como que fue súper, Raro. súper miedoso. Ujú. Y ella como que solo huye y ya, queda pues traumada. Como que esas son las historias como más conocidas sobre el cementerio central. Me parece muy curioso que realmente lo que da miedo de las historias es la gente, como que está viva, no como los muertos. Sí, O sí, sea, como sí. porque siempre que es como la historia del ánima, del espectro, es como el amigo policía que gracias, o las ánimas que se volvieron bolas de fuego para ahuyentar los malos, yo no sé qué. Entonces uno va y escucha al otro lado la historia de la esposa que va y le hace el amarre, el que saca los huesos, el que, El pues, habitante de calle. loquísimo que los que son más malos, pues, de la historia, de las historias de terror de este cementerio central específicamente, sea Es que la gente viva. peculiaridad de este no es que sea un cementerio, es para qué la gente lo Sí, lo usa. usa. Últimamente que he querido ir, como que siempre alguien me frena diciéndome como cuidado que allá roban. Sí, como no, vaya sola, ¿No? no. Y el barrio detrás, o sea, no el que es en la 26 sino al otro lado detrás del cementerio es muy pesado. El Santa Fe. Pues es que es una zona de tolerancia. Es una zona de tolerancia, una zona en donde además hay muchas morgues y morgues no oficiales. Está, digamos, el caso del documental de Hiroguro Orozco, el embalsamador, que eso es en ese barrio de ahí atrás. Mm. Pues que básicamente era una persona que embalsamaba gente de la calle que se encontraba muerta, los embalsamaba para poder tirarlos a una fosa común. Si piensan ir con mucho cuidado, de día, mientras haya celadores preferiblemente, En Transmilenio es al grupo. lado, en grupo. Listo, esa fue la historia del cementerio central. Ahora te voy a contar sobre el Hospital San Juan de Dios. Ok. El Hospital San Juan de Dios actualmente queda en la carrera décima, número 159. O Décima sea, carrera décima 159. entre décima y Caracas con calle 1. Todo el centro de Bogotá. Todo el centro de Bogotá y sobre todo como por Tercer Milenio, Sí. más o menos. Eso es actualmente. Listo, nos vamos a ir un poquito más atrás en la historia porque este hospital, yo iba a decir este cementerio. Este hospital prestaba servicios desde 1564. Hagamos la cuenta. Estamos hablando de 461 años. 461 años desde que empezó. Es mucho. 5 siglos. Antiguamente se llamaba Hospital San Pedro. En esta época, pues Bogotá no era Bogotá, era una villa. Y para lograr que fuera un virreinato y dejara de ser una villa, tenían que lograr tener una universidad, un hospital y un arzobispo.
Lo fundaron oficialmente en 1723 en Santa Fe, o sea, Bogotá ni siquiera se llamaba Bogotá, se llamaba Santa Fe, en la época de la colonia. ¿Listo? Ok. Y todavía estamos en época de la colonia. Primero fue un convento, se empezó como a convertir en un hospital para conquistadores españoles, para gente religiosa, Ok. para de pronto para esclavos, pero pues ya liberados, sí, como La gente con alta plata. alcurnia Ujú. de esa época. Este quedaba detrás de la Catedral Primada, que es la que está en la Plaza Bolívar. Ajá. ¿Listo? Empezó a crecer, o sea, así como la ciudad empezó a crecer, o pues la villa, el virreinato, empezó a crecer, el hospital también empezó a crecer y se convirtió en una pieza clave para la medicina en cuanto a personal y en cuanto a tecnología. ¿Listo? Ok. Era súper importante como en el país, incluso en Latinoamérica. Con la independencia, las guerras y otros acontecimientos, se volvió como un hospital más del pueblo. ¿Listo? Como que ya llegaban tantos muertos, tantos heridos, tanta gente necesitando atención médica por todo pues el contexto histórico en el que estaban, empezó como a volverse un poco más popular. Y ahí se trasladó a donde está ahora, en la carrera 11ª, Ajá. en 1926, o sea, hace 100 años. Estamos Esa más acá. sí fue fácil. Ese lugar, yo no sé si has pasado de pronto por ahí. Yo sé que yo sí, pero como que no tenía tan claro que eso era el Hospital San Juan de Dios. Pero es un lugar gigante, o sea, son muchas, muchas cuadras. ¿Listo? Entonces, pues nada, era un hospital muy, muy grande. Y en este como crecer y crecer y crecer y llenarse de trabajadores, de médicos, de enfermeras, de pacientes, también empezaron como a necesitar más y más recursos. Ok. O sea, había pabellones para niños, que bueno, la parte de niños todavía existe, que es la del Hospital de la Misericordia. Pero pues también había como un pabellón psiquiátrico, había una morgue, o sea, estamos hablando de un hospital verdaderamente gigante, entonces empezó a necesitar y a necesitar más y se quedaron sin recursos. Listo, Ok. el Estado se había problemado, eso pues no me voy a meter ahí como en esa parte política. El gobierno dejó de pagarle a los empleados del Ok. hospital. Listo, entonces empezaron como a acumular deudas, a acumular cosas. Y esto ya sabemos más o menos en qué época fue. Esto fue como segunda parte del siglo, no, como a finales del siglo 20. XX. Ok. Empezaron a hacer huelgas los trabajadores, una huelga muy famosa fue la huelga de las batas blancas, que era pues de todos los médicos y enfermeros y todo. Hasta que ya en un punto como que esto se salió de control porque pues los trabajadores hicieron paros, dejaron de haber pacientes, dejaron de haber trabajadores y el hospital cerró. Hasta ahí fue. Cerró en el 2001, o sea, de 24 años. 24 años. Hace poquito, es bastante reciente. Listo, esto fue como un contexto de lo que pasó en el hospital en muchísimos años, De lo que fue del hospital. Increíble, ¿no? Después de tanto tiempo pues que lo dejaran lo caer dejaran así, morir. muy loco. Además, es como que, Un lugar tan bueno, grande. spoiler, se supone que, o sea, ya empezaron las remodelaciones, las cosas, se supone que en 2029 ya vuelve a andar como si nada. Ah, bueno. Pero pues estamos trágicos, entonces, o sea, ahorita lo que Está no nos, destruido. lo que nos interesa es que es un Un hospital hospital que está abandonado. abandonado hace mucho tiempo y que puede que lo hayan cerrado en 2001, pero digamos que el abandono viene desde mucho antes. Ok. Desde mucho antes de su cierre, incluso los trabajadores y los pacientes denuncian o pues cuentan que ya había bastante actividad paranormal, que se veían sombras, se apagaban y prendían luces. Los médicos cuentan como que ellos alistaban las cosas como para hacer sus intervenciones y se las tumbaban Ok. como cositas ya un poquito pesadas. Pues es que son 500 años de muertos. Sí, pues claro, o sea, igual no fue todo en ese territorio, recuerda que en ese lugar Sí, solo eran igual. 100 años, Pero pues igual. pero sí pasaron cositas que hicieron que este hospital se volviera paranormal. Listo, no Ok. encontré mucho como de la paranormalidad actual, porque yo creo que es muy poca la gente que puede ir y que en este momento, pero pues las cosas que encontré, de hecho, era de cuando estaba completamente funcionando, sí. Uno de los factores por los cuales se cree que este hospital está
tremendamente embrujado, es por el Bogotazo. Ok. Bogotazo es cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán en 1948, si no estoy mal. 9 de abril de 1948. Cuánta cultura. ¿Cuánta cultura Bogotá? Y pues nada, la gente, la gente que iba a votar por él, pues que era Sí, del Partido Libertador. Ajá, era el candidato a la presidencia del Partido Liberal. El Partido Liberal. Del Partido Liberal, pues nada, obviamente se enloquecieron, se pusieron súper bravos, la gente salió a las calles, entonces el Partido Conservador también, o sea, bueno, fue como una guerra civil y hubo muchos muertos, por supuesto. Entonces, claro, como que no solo porque era ahí cerca, sino porque pues era un hospital público, empezaron a llevar a todos los heridos, a todos los muertos. Y también por la tragedia de Armero. Sí. Que pues para los que no saben, la tragedia de Armero era un pueblo que se situaba al lado de un volcán que estaba como en calma, ¿cómo es que se dice? ¿Pasivo? No estoy seguro, no soy geólogo. Bueno, en calma. Y arriba tenía nieve, en la punta tenía nieve. El caso es que el volcán entró en actividad y la nieve se derritió, entonces se hizo como una bola de agua, lodo, cenizas, que arrasó con todo un pueblo. O sea, esto es la tragedia, yo creo que más grande que ha tenido Colombia. Si quieren que hagamos un episodio sobre este acontecimiento, contar más profundo, y sus secuelas paranormales. Que además es muy moderno también, ¿no? O sea, sí, esto fue en el 86. Por eso. Si no estoy mal. Para un próximo episodio. Y pues claro, o sea, imagínate. O sea, esto no fue ni cerca a Bogotá, pero obviamente empezaron a traer gente a Bogotá, heridos, muertos, al hospital más grande del país, en la capital del país, porque pues no daba abasto los hospitales de alrededor de Armero. Son como acontecimientos que hicieron que este hospital colapsara un poco y que también se volviera un cementerio, entonces empezaron a enterrar gente. O sea, dentro del cementerio, dentro del hospital hay gente enterrada. Hay un cementerio y hay una fosa común. Okay. Eso hace que también sea un lugar sumamente de actividad paranormal. Claro. También que como esto era pues un lugar en que entra, sale gente muerta, entra gente viva, sale gente muerta, obviamente pues el negocio de las funerarias pues era un exitazo. Sí, entonces alrededor se empezó como a convertir en morgues, aparte de la del cementerio central, en funerarias, en todo, como todo esto alrededor un poco de la muerte. Y yo creo que esto también genera como una energía como de esperar tanto la muerte, sí, como negocio, que también vuelve un poco el ambiente bastante turbio, ¿no? También afectó que inicialmente este era un buen sector, o sea, era la clínica del country de ahora. Empezamos hablando que era el hospital de la alta alcurnia, si era el hospital más importante del país, el primer de hospital. Latinoamérica. Claro. Empezó en un lugar, pues, un sector muy bien posicionado económicamente, muy bonito, y pues es un sector que no es un misterio para nadie ahora, pues no es así como lo era antes. Está muy cerca del Cartucho, que para los que no saben una breve historia del Cartucho, el Cartucho era antiguamente la terminal de buses de Bogotá. Se llama el Cartucho porque tenían muchas flores de estas de cartucho. Y por la guerra civil, por muchos acontecimientos, desplazados, muchas cosas horribles que pasaron en Colombia, que pasan, empezaron a venir gentes de otros lugares, ¿sí? Como con un poco del sueño bogotano, creyendo que acá iban a tener mejores oportunidades o iban a estar más a salvo. El fenómeno del desplazamiento forzado. Y se empezaron a quedar en la terminal viendo que no tenían a dónde ir. Listo, esto desencadenó que empezaron a tomar, empezaron a vivir ahí, se empezaron a quedar sin recursos, sin trabajo, y esto fue lo que más adelante se convirtió en el Cartucho. Entonces todo esto iba pasando a la par de que el cementerio estaba ahí, entonces empezó a convertir en el Bronx, el hospital. El hospital con cementerio, no estabas tan equivocado. No estoy tan equivocada. Y se volvió una zona muy, muy pesada. Sí, como a partir de eso. Con muy pesada me refiero como a que los pacientes que empezaron a ir al cementerio no era un niño con gripa,
Eran sino casos más de heridos de violencia, balas, de de violencias, sobredosis. había mucha prostitución, por lo tanto, había muchos abortos Ok, clandestinos. Y también cuenta la leyenda que como tanta gente trabajaba ahí, pues hay gente que no siempre tiene las mejores intenciones. También se empezó a vender partes de cuerpos que salían ok. del hospital como elementos para hacer brujería. Sí, uy, es que es tema ahí dentro de la venta de muertos. Que los, o sea, como que sí, todo es brujería, pero pues hay cosas que uno dice, listo, brujería, el hueso tallado, el pelo amarrado a la foto, o cosas que sucedían en Bogotá, de lo cual también habla el libro que mencionaste al principio, de tipos como la mantequilla, la manteca de muerto, que no es, o sea, es brujería, como por las intenciones con las que se usa, pero estamos hablando de algo que se usa como una crema para mejorar dolores. No, y sobre todo que es muy turbio como de dónde las sacas, o sea, de dónde tienes que ir a comprar manteca de muerto. Horrible. Sí, Que esto igual además es una cosa que sigue siendo actual. sí. Y esos son como factores que empezaron a hacer que el hospital se volviera, pues nada, como un lugar de bastante actividad paranormal, de bastantes fuerzas oscuras, como que se desempeñaban allá. No encontré tantos relatos. Me hubiera gustado encontrar más, pero te voy a contar como algunos relatos de lo que se decía que pasaba allá. Otra vez, si alguien tiene algún relato sobre el Hospital San Juan de Dios, en los comentarios nos encantaría leerlos. Uno muy, como de los más comunes, es de una monja que trabajaba allí. Pues tú sabes que los hospitales son como muchos sitios donde la gente religiosa presta como pues un servicio, ir a alegrar niños o lo que sea. Y esta monja en particular cuidaba niños. Listo, niños muy enfermos, incluso como en estado terminal. Un día estaba en estas y de repente vio como un niño salía corriendo, como que estaba en una de las habitaciones con un montón de niños y vio que uno en particular salía corriendo. Entonces ella fue tras el niño y como que en este de perseguirlo, lo siguió viendo cada vez que se aleja más, el niño va Ajá. a toda, empieza a escuchar risas y como susurros. Y en uno de estos susurros se escucha una voz muy gruesa, como incluso gutural muy masculina, que dice, ellos son míos. Uf, Ahí como que el niño desaparece y ella pues se asusta un montón y se da cuenta como que uno de estos niños en realidad no era ningún niño enfermo, sino era como un demonio o algún como ser del bajo espectro. astral Ajá. que se estaba apoderando del cuerpo de este niño como para engañarla. Ok. Ella se obsesiona con cuidarlos, como que se da cuenta que hay algo que los está amenazando y pues no es algo lindo, no es algo transparente, por decirlo así, y se obsesiona con cuidarlos y cuidarlos y cuidarlos hasta el punto que ella se la pasa 24 horas cuidándolos. O sea, deja de dormir, Empieza a vivir en el empieza hospital. como a comer muy mal, empieza a vivir en el hospital de todo, y muere. Muere Ok. literal como de locura. Dicen que su fantasma es la monja que se aparece en el hospital, sí, en el hospital San Juan de Dios. O sea, hay una monja que se aparece en el hospital. Y esa es la historia de esa monja. Y es Oh, bastante frecuente que la gente, los pacientes y otros trabajadores y visitantes vean a la monja. ok. Otro de los relatos muy importantes de este hospital es el espectro de la enfermera. Ok. Había una enfermera llamada Isabela Méndez que trabajó allí durante los años 50. Este es el nombre real, no es inventado. Y dicen que contrajo una enfermedad muy extraña que incluso le intentaron como tratar en el mismo hospital y ella murió en una de las habitaciones. ¿Listo? Tiempo después, un médico residente y algo escéptico con este tipo de temas, pues porque obviamente pues ahí se chismoseaban como que pasaban Claro. cosas y él nunca había creído en nada de eso. Estaba haciéndole, ¿cómo se dirá esto médicamente? Revisión como de rutina a un paciente que estaba en estado crítico. Y él estaba, o sea, pon tú que el paciente está en la camilla, el residente estaba sobre el paciente como mirándole cosas, no sé qué, y de repente sintió que alguien estaba al lado de él. Él levantó la cabeza para mirar como quién estaba allí y vio una enfermera como con un aspecto bastante extraño, de pronto otro uniforme, un color pálido, no sé, pero pues con un aspecto bastante extraño y con un estetoscopio estaba revisando al paciente.
El que Él- le estaba... al mismo paciente que él estaba revisando. Ok. Él obviamente entró en shock, o sea, ahí dijo, es un fantasma, cayó en cuenta inmediatamente, que se quedó paralizado y la enfermera desapareció. Lo más loco es que el paciente que estaba atendiendo empezó a tener una mejoría como demasiado rápida y repentina. Sí, era un paciente en estado crítico que probablemente se iba a morir y empezó Mejoró. a mejorarse, exacto. Entonces digamos como que esta enfermera empezó a tener la fama de que mejoraba a los pacientes, sí, pues el espectro. Otro día este mismo residente estaba como en la recepción llenando, pues con un computador, llenando Sí. datos de historias clínicas. Y de repente vio a una enfermera al lado de él con un aspecto muy pálido y muy triste. Él le intentó hablarle y ella solo lo miró, sonrió como calmadamente y se desvaneció, así como ante sus ojos. Entonces él como que muy preocupado le cuenta a sus superiores, le empieza a contar como a sus compañeros y a sus superiores, y todo el mundo sabía, al parecer, como de la historia de la enfermera que se aparece, que sí mejora pacientes. Otra historia sobre esta enfermera es que un día estaba el jefe de cirugía, como realizando una cirugía con todo su equipo en la sala de cirugías, y empezó a sentir como un frío en la habitación, como un frío que llenaba toda la habitación, un frío no normal, no de viento, no de una ventana, un frío espectral. Y él se asustó mucho, como que sí sintió como el ambiente un poco tenso y como más silencioso. Y sintió como alguien le tocaba el hombro, como una mano helada le tocaba el hombro. Él como que levantó la cabeza y vio a la enfermera, a la famosa enfermera Isabela Méndez, parada allí y le mostró en uno de los monitores algo. Sí, como que le señaló la Sí. pantalla de los monitores de Que cosas mida médicas cosas. Sí. que miden cosas. Y él se quedó mirando la pantalla y se dio cuenta que había un problema. Ok. No sé qué, porque pues Pero la enfermera le avisó. le avisó. Inmediatamente corrigieron ese problema, no sé si era algo en el corazón, no sé si era algún problema en la anestesia, ni idea. Y el paciente Se se salvó. salvó. Uy. Ujú. Esto empezó a ser como un chisme en el hospital, Recurrente. sí, o sea, todo el mundo sabía de esto, todo el mundo hablaba de esto, y una doctora se obsesionó como un poquito con averiguar qué era lo que estaba pasando y quién era esta persona. Entonces fue, investigó, vio los archivos del hospital, pues ya todo el mundo sabía que era Isabela Méndez, pues porque la gente en su generalidad la conocía. En ese se dio cuenta que la historia no era como tan, se enfermó, murió y ya, Ajá. sino que eh, logró hablar con la enfermera jefe, que era pues la que en ese momento se desempeñaba como enfermera jefe de Isabela, Sí. que le contó que ella pues había contraído una enfermedad muy extraña y que había como prestado su cuerpo y su enfermedad para que el hospital como que experimentara Estudiara. Ok. con ella. El experimento salió mal y ella murió. Entonces como que dicen que por eso su cuerpo Quedó está como buscando algo, como tratando de resarcir resarcirse. con el tiempo y teniendo un poco de empatía por el alma de ella, decidieron hacer un exorcismo en el hospital. Entonces pues le pidieron al sacerdote, hicieron como un montón pues de rituales, de oraciones y se dice como que se sentía un ambiente muy triste. Y en un momento apareció el espíritu de Isabela, cuentan, que estaba triste pero se veía muy aliviada. Ajá. Y que después de eso como que desapareció y ya nunca más se volvió a ver el espíritu de ella. O sea, básicamente se quedó en el hospital ayudando hasta sentir que ya había hecho lo que lo que tenía que hacer, como completar su Sí, vocación. sí, eso me lleva a que pues una como de las grandes conclusiones que se sacan sobre todo de este hospital es que los fantasmas que están no son necesariamente como uno se imagina como pacientes en pena, en dolor, Ajá. sino que en realidad son trabajadores que quedaron allí como en otra, como atrapados en el tiempo y el espacio y que simplemente siguen haciendo como sus labores, como la monja, como esta enfermera y como muchos otros, porque también hay leyendas como de médicos que se siguen viendo, como incluso vestidos como médicos y atendiendo pacientes, Ok. como que esas son las historias que suceden allí en este hospital.
Y se dice que pues se quedaron allá atrapados sobre todo como por la situación en la cual como que quedó el hospital. Sí, que era un poquito como que les cortaron su motivo de vida, así como su Sí, motivo laboral, como ahí a la mitad, entonces como que sus almas quedan allí, también como por deudas, porque hay que tener en cuenta pues que el hospital quedó con una gran deuda monetaria con un montón de trabajadores y se dice como que sus almas también deben estar allí como tratando que les de paguen. recuperar. Y por este tipo como de inquietudes, llamémoslo así, es que no han podido como trascender. Ok. Esta es como la historia del Hospital San Juan de Dios, como en grandes rasgos, grandísimos rasgos. Lo que te digo, me hubiera gustado como encontrar más de pronto relatos de la actualidad. No, y es que pues hoy en día entrar al hospital debe ser muy difícil y muy Es muy difícil, peligroso. sobre todo que muchos de los trabajadores, como se empezaron a quedar sin sueldo, empezaron a no poder pagar sus arriendos, entonces empezaron a quedar en el hospital. Ok, Hasta el punto de que en una época, no sé si todavía, yo creo que no, pero en una época habían muchísimos trabajadores viviendo allí, muchísimos. ok, Y que pues como que por falta de recursos y por falta de cosas y como del voz a voz de que acá se puede vivir gratis, se empezó a meter otra gente y se volvió un poquito como ocupas, como sí. habitantes de calle, como viviendo ahí. Y es muy triste, es realmente muy triste, pero entonces por eso es también que se vuelve como este sitio de magia negra y de brujería, precisamente por el abandono y pues como por todos los chismes que hay del lugar y pues porque es un lugar gigante, hay Claro. cementerio, que eso también me lleva a darte un dato curioso. Y es que los sitios con los que más nos encontramos con actividad paranormal densa, o sea, como son hospitales, cementerios y psiquiátricos. Este sitio Ok. reunía las tres, porque pues obviamente tenía todo un pabellón De de manicomio. psiquiatría. Sí. Ajá. Y pues el cementerio que ya te conté, pues no deja de ser un hospital. Nuestro siguiente y último lugar embrujado no queda en Bogotá, dentro de Bogotá, ya hablamos como de dos lugares súper centrales en Bogotá. Este queda a las afueras. Te voy a hablar del Castillo Marroquín. Ok. Es un castillo que se encuentra en la sabana de Bogotá, o sea, saliendo de Bogotá, vía La Caro. Está entre Chía y Bogotá, saliendo por la autopista norte. Yo Ok. creo que todos alguna vez lo hemos visto Sí. saliendo O hemos estado allá. o hemos estado allá. Sí, se ve así como en la montaña, como un castillo saliendo. Fue construido en 1898, tampoco es tan viejo, yo pensé que iba a ser mucho más viejo, no, es que tiene 125 años, Sí. por un arquitecto llamado Gaston Lelarche. Listo, esto supongo que se pronuncia en francés, pero no lo haré. Y como que su arquitectura está inspirada en un castillo antiguo medieval. Fue encargado por Lorenzo Marroquín, que en ese momento era el hijo del presidente, que se llamaba José María Marroquín. Entonces allí lo cogieron como lugar de residencia para él y para su esposa Trinidad, y sobre todo fue como su refugio durante la Guerra de los Mil Días. Ok. No hay como mucho más que contar como de este principio de historia, pero como que por varias razones se dice como que el castillo empieza a manejar como una actividad paranormal bastante frecuente, y este es como el comienzo, y es que su esposa Trinidad un día iba a la iglesia, salió del castillo, salió caminando y llegando a la iglesia, bueno, con el camino se dio cuenta que no había llevado ningún tipo de abrigo y que estaba haciendo realmente mucho frío, pues en Bogotá hace mucho frío A las afueras y en más. la sabana más, pues porque hay más corrientes de viento. Entonces decidió devolverse por un chal. Desde ahí nadie más supo de ella. Ok. ¿Listo? Trinidad desapareció. Hay dos versiones. Una, la típica, que escapó con su amante y después la encontraron viviendo en Londres, lo cual me parece una versión muy aburridora. La otra versión, y la que optaremos por creer en este podcast, es que encontraron su chal y su cuerpo cerca al río Bogotá, o sea, cerca al castillo, pero pues a una distancia que uno dice a pie como es harto. Sí, ya lejitos. Con signos de maltrato, sobre todo en el cráneo. O la asesinaron o se cayó y se descalabró. Lo raro es que yo siento que hay como inconsistencias en esa historia porque como que la encontraron como con su chal, siendo que ella nunca
en realidad como que alcanzó a ir por el Volvió a chal. casa y volvió a salir. Chal es como una cobijita que Sí, uno como se pone, como una ruanita. ruanita. Entonces, ni idea, pero pues esta es la historia, porque igual la familia guardó completo silencio. O sea, nadie Ay, sabe qué le pasó a Trinidad, ay, ¿cómo se llama? Gato escondido. gato encerrado. Gato encerrado. En el castillo empezaron a ocurrir cosas extrañas después de esto. Tampoco se sabe mucho de esto porque, de verdad, la familia mantuvo mucho silencio, pero básicamente es que empezaron a desaparecer trabajadores y aparecían muertos en circunstancias que ni idea, o sea, como inexplicables. Ok. La familia Marroquín decidió vender el castillo. Ahí como que lo compró alguien, ni idea, no tenemos nombre, y lo convirtió en un cabaret. Que un cabaret creo yo que es como Pues un lugar de baile bailes eróticos. femenino para entretención masculina. Sí. En 1952 lo compró un cirujano llamado Roberto Restrepo, quien lo convirtió en un hospital psiquiátrico para mujeres. Este hospital falló porque no había ninguna mejoría en las pacientes, ninguna. Ok. De hecho, todas sus enfermedades mentales empezaron a incrementar muchísimo y se cree que fue como por el lugar. También muchas de las pacientes se encontraron sin vida por decisión propia, sobre todo lanzándose de la torre. El castillo tiene una torre muy Oh, alta, sí. o ahorcándose en el campanario. Ok. En 1970 lo compró un petrolero que le había llegado el chisme que el castillo estaba súper embrujado y el man le encantaba todo ese tema, entonces dijo, mío, lo quiero. Obviamente era una persona muy millonaria y mandó a remodelar el castillo, o sea, como a ponerlo genial para él, para su llegada, pero él como que no lo conocía, o sea, solo como que sabía que era un castillo embrujado, dijo, lo compro, está en venta, listo. Y creo que si no estoy mal, era de Venezuela. Y tenía que venir pues a vivir en su castillo. Entonces el día que iba a venir en su avioneta a vivir en su castillo, la avioneta chocó y se cayó y él murió en el accidente. O Entonces sea, nunca logró vivir nunca el logró castillo. Nunca ni llegó al verlo. castillo. Después de esto lo compró un mega millonario que pues no estaba fascinado por las historias paranormales, entonces lo que hizo fue como contratar a muchos mediums y como espiritistas, sacerdotes, como para que limpiaran un poco el espacio, y estaba como en todo este proceso, hasta que un día dos de sus caballos amanecieron muertos y sin dientes. Uf, Y el man dijo, no, me abro. me voy, sí. Y ahí lo compró Juan Camilo Zapata. Juan Camilo Zapata, el que era alias de Gacha, ¿sí? De los Gacha. Sí, sí, pues fue uno de los narcotraficantes como importantes en Colombia y que tuvo sus que veres con Pablo Escobar. Ok. Y cuando pues cayó como todo ese grupo de narcotraficantes, pues Juan Camilo Zapata no fue la excepción y la justicia le quitó 58 bienes, incluyendo el castillo Marroquín. Es en este momento cuando el castillo pues empieza a ser de nadie un poco y pues es lo que actualmente se conoce y que es un lugar de eventos, de bodas, de conciertos, Sí. de fiestas y que también está la parte como del castillo, que es como un museo abierto al público. O sea, tú puedes ir, te cobran, no sé, 40.000 pesos y puedes entrar a ver lo que es el castillo. Que pues es un castillo, ¿no? O sea, como uno se imagina que es un castillo, como con armaduras, cuadros de expresidentes. Sí, que es chistoso porque, o sea, sabiendo uno como la historia de todos los dueños del castillo y cómo empezó y todo, pues las cosas que están adentro realmente no son reales del castillo, o sea, son cosas que llevaron para hacer la apariencia del castillo, pero no es... Digamos que pues es medio falso. Pero eso no hace que tenga un montón de historias paranormales. O sea que mucha gente ha sido testigo durante años. Ajá, Te voy a contar algunas, porque son muchísimas. O sea, de verdad, encontré demasiadas. ok, Olvidé contarte algo de cuando era propiedad de Juan Camilo Zapata. Pues se dice que este señor ejecutó a muchos trabajadores como porque ya tenía delirio de persecución. Entonces ok. pensaba como que ellos iban a ser como delatores pues, de su ubicación y de todo lo que hacían allí. Entonces los empezó a matar y enterrar en el terreno del castillo. Ok, Entonces también eso es como algo de por qué relevante, sí. está tan embrujado.
Bueno, uno de los relatos tiene que ver con el médico que lo compró, el que lo convirtió en un hospital psiquiátrico, Ajá, y fue que encontraron su diario, ¿sí? ok, Este médico todos los días llevaba como un diario donde escribía, porque las cosas paranormales que le sucedían, él quería encontrarles una explicación o justificación científica. ok. Entonces empezó como a hacer Una... un registro. Un registro. Uno de los relatos que se encontró en este diario fue que un día ellos empezaron a ver, ellos me refiero como al médico y como al personal de lo que era el hospital psiquiátrico, empezaron a ver como una mujer que se entraba al castillo y ellos Ajá, creían que era a robar como, pues tenían cosas médicas y como caras y como equipos. Entonces un día deciden ponerle una trampa para atraparla y se dan cuenta que no era una mujer, era una figura, o sea, se les apareció una figura gigante, una sombra enorme, como si de pronto como con la apariencia muy por encima de una mujer. Y pues nada, ellos se asustan mucho de ver como esta figura que incluso pues no es humana, se desvanece y eso es como una de las cosas que queda en el diario. También encontraron anotaciones como de que en las noches se escuchaban muchos ruidos extraños, que se veían sombras extrañas, que se escuchaban lamentos, susurros. Y hay una parte que decía, como más parafraseo abriendo comillas, no encontramos la salida, los pasillos se vuelven interminables y no encontramos la salida. O sea, no ok. se sabe muy bien qué pasó, pero fue como que Como que entraron en alguna especie de trance, otra dimensión dentro del hay una castillo. película de eso, ¿cuál es? Que nosotros vimos, que es sobre un hospital psiquiátrico que van a hacer una investigación paranormal y se quedan atrapados. Y como que nunca vuelve a amanecer y siempre es de noche. No me acuerdo, suena horrible. Era horrible, pero sí, algo así. Si alguien sabe de la película, en los comentarios. Este médico aparece un día sin vida en su oficina. Esta persona pues nunca como que volvió a salir, incluso se empezó como a volver preocupantemente Ok, inestable mentalmente, hasta que ya pues solo se la pasaba en su oficina. El diario dice como que también era por miedo a salir, como que él de verdad le tenía muchísimo miedo al castillo y lo encuentran sin vida, pero sin ninguna razón aparente, o sea, como paro solo murió. cardiorrespiratorio, Ajá, murió. La otra historia muy conocida de este castillo se llama La Monja Errante. ok. Y es que un cuidador, un guardia de seguridad que trabajaba en el castillo, cuando el castillo estaba como en estos cambios de dueño, o sea, no había nadie, un día se encontraba haciendo su turno de noche y escuchó como unos ruidos, como unos lamentos en la parte de atrás del castillo. Entonces él, pensando que era como una cuestión de seguridad, salió corriendo con su escopeta y cuando llegó como a donde estaba sonando esto, vio una monja, como una monja, no sé por qué se llamará la monja errante, tal vez un poco confundida, Errante es pues que... como errática, ¿no? No, no, errante es que viaja. Como caminando. Sí. Ok, tenía una túnica blanca y como un aspecto como pues muy triste, él inmediatamente supo pues que era un fantasma y se asustó mucho, se volvió a entrar, como que esperó a que amaneciera, él se quedó paralizado, como de verdad entró en shock, hasta que se dio cuenta pues como que la monja Se se desvaneció. desapareció, se desvaneció. Él pensó por un momento que había sido un sueño y como que fue como si se despertara, como de Ajá. pronto como un clic de realidad, pero él estaba parado allí. Sí, como que por lo tanto no fue un Sí, pues sueño. no, no fue como que se paró en su cama. Exacto, o Ajá. como en la Solo donde se hubiera podido volvió a quedar tener dormido. conciencia. Ajá, entonces salió corriendo, entró, esperó a que amaneciera, renunció. En esto, pues como que habló con compañeros y como con otros guardias de seguridad que le dijeron que era bastante común ver este espectro de la monja y que lo que sucedió fue que en alguna época un poco más antigua se ejecutó a esta monja en ese terreno Ok, por pensar que estaba haciendo cosas paganas. ok. Esta historia, que es la que más me dio miedo, se llama La Zancona. Uf, ya empezamos. Si es la y termina con ona, es grave en el lore Colombiano. latinoamericano, colombiano, sí. Esta historia es de un grupo como de jóvenes, que es el típico grupo de jóvenes, pues que ya había escuchado algunas historias como sobre el castillo y decidieron hacer como una expedición. O sea, empezó la película de terror. Sí, un poco como burlona y también escéptica al respecto. Scary no. Sí, sí, sí.
y se fueron al castillo. Obviamente pues no es como un lugar que uno entre como Pedro por su casa, les tocaba estar desde por fuera y empezaron a asomarse por las ventanas. En el interior del castillo vieron una figura muy larga, como muy grande y muy alargada, como si fuera una mujer también como muy alargada, que yo creo que Puede que sea el mismo coincide, espectro. coincide con el espectro que narraba el doctor en su diario, y como que la vieron pasar muy rápido y como que se escondió. En eso recuerda que ellos estaban por fuera, escucharon una risa como al lado atrás de ellos ya afuera, y se voltearon y había una mujer como a cierta distancia, o sea, había como un camino y había una mujer al fondo, una mujer muy extraña con una forma muy antinatural que sostenía Ajá. un bebé. Esto es dentro del castillo, ¿sí? No, Ellos eso ya es afuera. La vieron afuera. adentro y escucharon Ay, la risa y se voltearon y y la vieron estaba, otra vez ajá. afuera. Uf. Ella tenía un bebé en las manos, que en realidad no eran manos, eran como unas garras, como con unas uñas así súper alargadas y como que ella empezó a caminar espectralmente hacia ellos. Recuerda, pues se llama la zancona porque tenía unas piernas como si fueran Ujú. zancos y se movía de una manera muy antinatural, o sea, como nada fluida, me imaginaría yo, y empezó como a caminar más y más y más rápido hacia ellos, mientras el llanto del bebé aumentaba Uf. y aumentaba y aumentaba. Cuando ya lograron verla a cierta distancia, se dieron cuenta que tenía como una piel muy pálida, pero era como una piel como un poco em, como de piedra tal vez, como un poco Ok. ya demasiado seca, como deshidratada y como que se le forraban todos los huesos de la cara, entonces se parecía una calavera y tenía los ojos súper negros y tenía la boca como una sonrisa torcida. Esta sonrisa se empezó como a volver una cara de dolor cuando más se acercaba y ellos empezaron a sentir un olor horrible, como a azufre, como lo que dicen que huele cuando tienes como un demonio cerca. Ok. Y ellos simplemente pues entraron en pánico y salieron todos corriendo al auto, como que lograron escapar. Ya como a cierta distancia pues se relajaron un poco, como que fue como vieron todos lo mismo, sí, de acuerdo, y empezaron a investigar y se dieron cuenta que muchas personas habían reportado este mismo espectro como nada humano y que había como gente que decía que era la Llorona por esto Ok. del bebé y que se escucha el llanto, que se acerca y bla bla. Pero también había personas que decían que era Trinidad, la primera habitante de allí, la esposa Ah, del ok. expresidente. Pero quedó como Abierto. leyenda general Sí. que es la zancona como por sus piernas largas. Ok. Ese sí me hizo sentir goosebumps en la espalda. Ujú. Bueno, si quieren saber, hay muchos relatos en YouTube. Eh, Me faltaron algunos, pero siento que así está bien. Como que Ok. también podemos dejar un poquito para tal vez una actualización, una Una segunda parte 2, parte, sí. una expedición. También Cierto que estaría también chévere. cabe como volver a mencionar el libro. ¿Cómo se llama? Esteban Niño Cruz. Acá también hablan sobre el castillo marroquín y sobre todo como la connotación paranormal que le dio el narcotráfico. Sí, es bastante interesante. También muy recomendado si lo quieren leer. Y listo, ¿qué opinas? Estos fueron mis 3 lugares de Bogotá y sus cercanías, que son muy importantes en cuanto a la actividad paranormal y la investigación. Sí, me pareció increíble, digamos, la conexión que hay entre los tres sitios como de una manera histórica, porque no es como pues, la casa al lado, que es una casa embrujada, sino que son como espacios de una importancia histórica, Política. política. Y que sobre todo, como que cumplen la cosa las tres, porque este también fue un hospital psiquiátrico. Sí, Digamos que todos tienen la connotación de cementerio, pues porque por todo lo que pasó, pues el Castillo Marroquín también tiene muchos muertos por debajo. una connotación religiosa también, los También, tres. Sí, muy interesante. Cuéntenos ustedes qué tal les pareció. Déjenos sus comentarios, cuéntenos sus historias, si les recomiéndennos gustó, otros canales, otros. si les gustó, denle like, compartan, Suscríbanse. suscríbanse y recuerden que tenemos una marca de objetos de terror que estaría muy chévere que apoyaran. Sí, entonces acá abajo les vamos a dejar todas nuestras redes.
y muchas gracias por escucharnos en esta segunda edición del Nevermore Podcast.